En la ciudad de Jezreel, una antigua capital del reino del norte de Israel, Jezabel encontró su destino final y se destacó como única. En este viaje fatídico, la infame Jezabel, conocida como la más vil de las transgresoras de la dinastía de Acab, enfrentó su ejecución. Ella, que había introducido la adoración al dios Baal, reverenciado en tiempos antiguos en Canaán y Fenicia, se encontró ante su juicio. Bajo el reinado de Acab, la práctica de adorar a Baal se había infiltrado en las tierras de Israel, extendiendo sus garras hasta Judá. Baal, dios de la fertilidad y la cosecha, cuyo nombre resonaba en el Antiguo Testamento, representaba el gran poder divino en el panteón cananeo, a menudo asociado a Hadad, el dios amorreo. Jezabel, además de promover a Baal, mató a los profetas del Señor, corrompió a su esposo e hijos, convirtiéndose en una plaga para la nación. Su reinado, aunque largo, encontró su desenlace inevitable. Una mujer en la iglesia de Tiatira, falsa profetisa, fue equiparada a Jezabel, como se describe en el Apocalipsis 2:20, acusada de tolerar a aquellos que llevaban a los siervos de Dios a la inmoralidad y la idolatría. La caída de Jezabel en Jezreel resuena como un ejemplo vívido de la caída de los idólatras y perseguidores, como se describe en Apocalipsis 17:5-6, donde Babilonia es retratada como la personificación de las abominaciones, embriagada por la sangre de los santos. El general Jehú, designado por Dios, fue el instrumento de su juicio, sellando el destino de su linaje. El desenlace trágico de Jezabel estaba intrínsecamente ligado a un evento crucial: el asesinato de Nabot. Jezabel, buscando la apropiación de su propiedad, ordenó la muerte de Nabot, desencadenando la ira del profeta Elías, quien lanzó una maldición sobre ella y su linaje. Esta acción desencadenó una intervención divina que culminó en la muerte de Jezabel en Jezreel. Nabot, un giselita, tenía una viña en Gesel, cerca del palacio del rey Acab. Por lo tanto, deseando convertir el terreno en un huerto, el rey propuso compensar a Nabot por su viña o proporcionarle otra viña mucho mejor en otro lugar. Sin embargo, Nabot se negó a deshacerse de la herencia de sus antepasados, declarando que nunca la vendería. La negativa de Nabot enfureció a Acab, quien regresó al palacio con semblante sombrío e ira en el corazón, incluso negándose a comer. Al descubrir el descontento de su esposo, la reina Jezabel lo interrogó sobre la razón de su tristeza. Al escuchar la historia de Nabot, Jezabel aseguró a Acab que mientras reinara, él tendría todo lo que deseara. Prometiéndole personalmente la viña de Nabot, declaró: «Levántate y come, te daré la viña de Nabot, el giselita». Primeros Reyes 21:7. Jezabel inmediatamente emprendió los preparativos necesarios para eliminar a Nabot. Inicialmente, Jezabel falsificó cartas en nombre del rey, instruyendo a los nobles de la ciudad y a los ancianos a proclamar un día de ayuno y a poner a Nabot en evidencia, en un lugar destacado ante el pueblo. 2 hombres sin escrúpulos fueron designados para permanecer cerca de Nabot, con la misión de acusarlo falsamente de blasfemar contra Dios y el rey. Posteriormente, sería llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Todas estas acusaciones eran maliciosas fabricaciones, totalmente inventadas. El plan diabólico contra Nabote tuvo éxito debido a la manipulación de Jezabel, quien aseguró la presencia de 2 testigos falsos, esenciales para una sentencia de muerte. Una sola testigo no habría sido suficiente, y precisamente por eso ella colocó 2 testigos. Actuó dentro de la ley solo cuando le convenía, manipulando las circunstancias para facilitar sus mentiras, robos y asesinatos. Un aspecto particularmente vil del plan de Jezabel fue la proclamación de un día de ayuno, usando una fachada religiosa para encubrir sus intenciones asesinas y asegurarse de que Nabote fuera humillado públicamente. Después de la noticia de la muerte de Nabote, Jezabel informó a Acab que la viña ahora estaba a su disposición, algo que él aceptó con placer. El horrendo asesinato de Nabote por Acab y Jezabel desencadenó la condenación divina sobre la pareja. El profeta Elías confrontó al monarca en nombre de Dios, encontrándolo justo cuando Acab inspeccionaba la viña que había tomado por la fuerza. Señalando al rey, Elías cuestionó al pueblo: ¿No has matado a un hombre y tomado su propiedad? En respuesta, profetizó que el Señor traería calamidad sobre la casa de Acab, anunciando que cada miembro masculino de la familia sería devorado por las bestias en lugar de recibir un entierro digno. Acab encontró su fin.
fue muerto en una batalla contra los sirios, cumpliéndose así la palabra del Señor. Como sucesor de Elías y profeta en su propia estatura, Eliseo asumió la misión dejada por Elías, nombrando a Jehú como rey de Israel. Jehú, determinado, eliminó primero al hijo de Jezabel, Jorán. Con un arco extendido al máximo, Jehú lanzó una flecha que atravesó el corazón de Jorán, derribándolo de su carroza. Jezabel desafió el destino que se aproximaba, consciente de que Jehú había ejecutado a su hijo y lo había lanzado en la porción de Nabote, según lo ordenado por el Señor. Ella esperaba en Jezreel, preparada para enfrentar la espada furiosa de Jehú. Conociendo su destino inminente, Jezabel no se escondió ni se acobardó ante la venganza divina. En cambio, se posicionó valientemente en una ventana de la puerta para desafiar a Jehú. Su corazón endurecido contra Dios la llevó a enfrentar su destino con desafío y desprecio por el miedo. Su ejemplo revela cómo un corazón obstinado contra Dios enfrentará el castigo, pero nunca prosperará. Ningún corazón tan endurecido contra Dios alcanzará éxito. En lugar de mostrar humildad y pesar por la situación de su hijo, Jezabel optó por maquillarse, buscando mantener la imagen de grandeza y majestuosidad con la esperanza de intimidar a Jehú y socavar su autoridad política. A pesar de la orden divina de que su pueblo se humillara, rapándose la cabeza y vistiendo tela de saco, Jezabel desafió abiertamente a Dios, adornándose y vistiéndose en contra de la voluntad divina. Isaías 22, 12-13. Como consecuencia, el Señor Dios de los ejércitos la llamó a practicar el luto, raparse la cabeza y usar tela de saco como símbolo de humillación. En lugar de eso, la alegría y el júbilo, la matanza de bueyes y el sacrificio de ovejas, el comer carne y beber vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Un corazón impenitente en medio de la adversidad es una clara indicación de una caída inminente. Aquellos que confían en las apariencias externas deberían examinar su verdadera naturaleza. Jezabel no mostró ningún temor ante Jehú, el instrumento de la justicia divina, desafiándolo y cuestionando si tendría paz después de haber asesinado a su esposo. Incluso frente a la mano de Dios contra su familia, ella permaneció obstinada, desafiando la autoridad divina. No le importó, sino que se enfrentó a él. Sin embargo, su confianza en su astucia propia y en la creencia de que sus acciones no resultarían en su propia caída resultó infundada. En su obstinación, Jezabel olvidó someterse a Dios y concentró su ira en los instrumentos de su juicio, en lugar de reflexionar sobre sus propias fallas. Encontraba satisfacción en la ilusión de que sus actos no tendrían consecuencias, mientras ignoraba la verdadera fuente de paz y redención. Se complacía en la creencia de que sus acciones eventualmente resultarían en su propia caída y que él no encontraría paz en eso. Jezabel, aislada de cualquier rastro de paz, buscaba ahora interrumpir a Jehú de manera similar. Aquellos que actúan como reformadores y reprensiones pueden enfrentar adversidades, pero no deben sucumbir al miedo. Filipenses 1:28. Deben permanecer valientes ante sus oponentes, ya que tal audacia señala la inminente ruina de ellos, mientras que representa para ellos un sello de liberación y salvación proveniente de Dios. Jezabel intentó disuadir a Jehú, citando un precedente cuestionable. ¿Tuvo paz Zimri? Sin embargo, ¿quién es este Sim al que se refería la reina Jezabel? El hombre que vino a desafiarla era Jehú, no Zimri. Zimri, un hombre usurpador y traidor, ascendió al trono mediante sangre y traición, solo para ser destruido dentro de 7 días, cuando su propio palacio fue incendiado sobre su cabeza. Esencialmente, Jezabel estaba insinuando a Jehú: no puedes esperar un destino diferente. Sin embargo, esta comparación era defectuosa. Mientras que las acciones de Zimri fueron motivadas por sus propios deseos egoístas y crueles, Jehú fue ungido por un profeta y actuó bajo la dirección celestial. Al hacer comparaciones entre personas y eventos, debemos ser cautelosos para distinguir entre lo digno y lo vil. Comparar a Jehú con Zimri fue un error, ya que sus motivaciones y legitimidades eran diametralmente opuestas. Ante las amenazas de Jezabel, Jehú no se amedrentó, sino que clamó por ayuda. ¿Quién está conmigo? Segundo Reyes 9:32. Levantando el rostro hacia la ventana, repitió la pregunta: ¿quién está de mi lado? Y 2 o 3 siervos se manifestaron. Jehú fue llamado para realizar la obra de Dios en la reforma de la tierra, castigando a los impíos. Ahora busca apoyo en esta tarea, esperando encontrar a otros dispuestos a ayudar y respaldarlo. Así como Moisés clamó: ¿quién está del lado del Señor? Y como el salmista preguntó:
¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién tomará posición por mí contra los que practican la iniquidad? Salmo 94, 16. Es interesante notar que, una vez iniciada la obra de reforma, surge la necesidad de identificar quién está de su lado. La presencia de Jehú atrajo la atención de los siervos, quienes se dispusieron a apoyarlo. Jehú los instruyó a no dudar, sino a actuar inmediatamente, derrocando a Jezabel, como forma de ejecutar la sentencia determinada por Dios, arrojándola desde un lugar elevado, como era costumbre en casos de apedreamiento de criminales. Como consecuencia de sus acciones, Jezabel enfrentó las terribles repercusiones de la violencia que había cometido contra Nabot. Cuando Jehú ordenó que la arrojaran al suelo, según 2 Reyes 9:33, sus siervos la lanzaron de inmediato, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos antes de que Jehú los pisoteara. Si la instrucción de Dios justificaba las acciones de Jehú, entonces las acciones de Jehú podrían justificar a los siervos que ejecutaron la sentencia. Tal vez alimentaran un odio latente por la crueldad de Jezabel y la vieran como una oportunidad de venganza. O tal vez ella hubiera sido tan inhumana y perjudicial que estuvieran ansiosos por liberarse de su opresión. También es posible que actuaran movidos por la esperanza de ganar el favor de Jehú y mantener sus posiciones en su corte, viendo el éxito del líder como una oportunidad para ascender. Jezabel fue arrojada al suelo, sus propios siervos presenciando su humillación. Los caballos, cubiertos con su sangre, la pisotearon mientras aún respiraba, en una escena de deshonra sin precedentes. Este fue un destino marcado por la vergüenza, un testimonio de la justicia divina contra el orgullo y la crueldad. El cumplimiento de la profecía se completó cuando los perros devoraron sus restos, sellando su ruina. A pesar de su maldad, Jehú decidió enterrarla, mostrando una medida de respeto, incluso para alguien tan perverso. Jehú entró, comió, bebió y ordenó: «Lleven a esa maldita y entiérrenla». Después de todo, era hija de rey. Así, Jehú ordenó que su cuerpo fuera dignamente sepultado, reconociendo su posición real a pesar de sus crímenes. Aunque Jehú momentáneamente olvidó la profecía del profeta, Dios no se olvidó de eso, según Reyes 9:10. Y los perros cumplieron la sentencia sobre Jezabel en el territorio de Jezreel, sin que nadie la enterrara. Mientras él se refrescaba, los perros devoraron su cuerpo, dejando solo su cráneo desnudo. La cara pintada desapareció, al igual que los pies y las manos, según Reyes 9:35. Cuando intentaron enterrarla, encontraron solo su cráneo, sus pies y las palmas de las manos. Para los voraces perros, la hija de un rey no era diferente de cualquier otra persona, mostrando total desprecio por su linaje. Esta escena macabra sirve como un recordatorio sombrío de la mortalidad humana. Por más que cuidemos de nuestros cuerpos y los adornemos con lujo, debemos reconocer que pronto serán consumidos por los gusanos de la tumba. Cuando Jehú se enteró de esto, recordó las palabras proféticas pronunciadas anteriormente. 1 Reyes 21-24. Dios ya había decretado que los perros se alimentarían del cuerpo de Jezabel en el distrito de Jezreel, dejando solo los vestigios de su infamia. Jezabel, que solía destacarse en apariciones públicas con pompa y glamour, ya no inspirará admiración. En la vastedad del tiempo y la historia, los vestigios de Jezabel han desaparecido, disipados como polvo al viento. Su nombre, una vez temido y reverenciado, ahora resuena solo en los textos sagrados. Nadie se atreve a señalar una tumba y proclamar: «Aquí yace Jezabel». Es un recordatorio sombrío de que, eventualmente, todos enfrentaremos el juicio de la historia. Para terminar, quiero compartir una reflexión importante. Pero antes, para ayudar a hacer crecer nuestra comunidad, deja tu like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto es importante para nosotros. Las elecciones que hacemos, las marcas que dejamos en este mundo, pueden ser olvidadas o reverenciadas, dependiendo de su naturaleza. Que podamos, entonces, reflexionar sobre nuestras propias acciones y los legados que estamos construyendo, recordando que el verdadero significado y valor residen en la bondad, la justicia y la compasión, virtudes que trascienden las eras y permanecen como un testimonio duradero de nuestro paso por la vida.